Hora de comenzar este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día vamos a conversar sobre un hombre, una figura que sigue marcando el mundo, sobre todo Latinoamérica e Italia. Para eso hemos invitado al autor del libro que se llama El Puntero de Dios, que son los 10 años de papado de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, Papa argentino. El autor es Loris Sanata, él está desde Italia junto a nosotros para conversar justamente sobre su libro, Puntero de Dios, de Editorial Planeta, y que además habla sobre la figura del Papa Francisco. ¿Cómo está, Loris? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por invitarme, por darme la oportunidad de hablar de mi último libro. Un gusto. Bueno, comencemos. Antes de ir al libro de lleno, me gustaría saber cuál fue la motivación. ¿Por qué escribir este libro del Papa Francisco y cómo vincularlo también? ¿Por qué vincularlo con Argentina y la política argentina? Bueno, por varias razones. La primera es que de pura casualidad, yo comencé a estudiar la relación entre política y religión en la Argentina y de forma especial la historia política de la Iglesia argentina en la época de entreguerras, hace 30 años, sí, hace más o menos 30 años. O sea, cuando nadie imaginaba que un papa argentino estaría en el Vaticano, ¿no? De manera que me volví a lo largo del tiempo, lo digo entre comillas, medio tomándome el pelo solo, un experto de Iglesia Argentina. Efectivamente, escribí muchos libros, estuve en muchos archivos eclesiásticos, efectivamente un poco especialista, no puedo negar que soy. De manera que cuando en el 2013 fue elegido, ¿no? En el conclave en Roma, un papa argentino, un poco se me vino el mundo encima, ¿no? Todos estaban buscando un especialista de Iglesia Argentina y yo que había abandonado un poco el tema, me dediqué a muchas otras cosas y hoy también me dedico también a otras cosas, pero fui casi obligado a volver a estudiar y a escribir sobre el Papa argentino en la prensa, en libros, publiqué otros libros y otro más estoy escribiendo, que va a ser el último, una biografía política precisamente de Papa Francisco, pero la razón principal, más allá de todo esto, es que la historia argentina, mucho más que en la chilena, política y religión están realmente muy interpenetradas entre ellas. O sea, la Iglesia argentina, además de ser una institución con gran poder espiritual, es lo que se suele llamar en la jerga política argentina un factor de poder, un enorme factor de poder, y Bergoglio siempre fue un hombre de poder desde joven, cuando era provincial de los jesuitas, hasta hoy como pontífice. Bueno, hablemos a propósito de eso, de la trayectoria de Bergoglio. ¿Qué es Bergoglio para usted? ¿Es un peronista menos radical? ¿Es un conservador? ¿Es alguien de izquierda que es peronista a la vez? ¿O es una persona que tiene ciertos tintes revolucionarios? ¿Cómo lo definiría políticamente al actual Papa? A ver, eh, no lo clasificaría con etiquetas de tipo estrictamente político. Trataría de entender cuál es su línea religiosa para entender cuál es la descendencia política. En ese sentido, es un hombre que tiene una formación nacional católica, viene del integralismo católico, o sea, tiene una formación que es típica del catolicismo argentino en el que se formó y especialmente de la Compañía de Jesús que lo formó, eh, que identifica nación y religión y que tiene una visión del orden político, social, económico, espiritual, moral, como orden directamente descendiente de la visión religiosa. En ese sentido se lo podría llamar, utilizando fórmulas de tipo religiosa, un nostálgico de la cristiandad o un fautor directamente de un régimen de neocristiandad. Esto sin duda, y por eso es un personaje bien argentino. Bueno, podría haber
desarrollado su carrera también en otros lugares de Latinoamérica, no en países de más rígidas o más neta separación entre iglesia y Estado, entre política y religión. Ahora, ¿qué consecuencia tiene esa visión del mundo, esta visión de acuerdo con la cual la iglesia se identifica con la nación y es custodia de la cultura del pueblo, como suele decir, ¿no? Él reivindica la llamada teología de la cultura o teología del pueblo. ¿Qué consecuencias tiene en términos políticos? Bueno, tiene consecuencias yo creo que extraordinariamente importantes. O sea, obvio que la idea es que antes que la constitución política, antes que el pacto político, antes que el pueblo constitucional, en su visión hay una identidad nacional de tipo espiritual cultural, que es la identidad religiosa. De ahí la ambición, no siempre declarada, pero muy evidente, la ambición por parte de la Iglesia en nombre de su identificación, repito, con la nación y con la cultura del pueblo, de ejercer una especie de tutela, ¿no? Sobre el orden político, el orden social, el orden cultural. Nadie lo explica mejor cuál es la consecuencia política que el mismo Bergoglio. En los años 70, cuando era provincial de los jesuitas, bueno, explicaba muy claramente cuáles eran las consecuencias políticas de esta visión del mundo. La consecuencia política era que era inevitable, palabra de él, y no cambió idea desde entonces, que, bueno, a partir de esta visión era inevitable que la Iglesia apoyara los movimientos de tipo nacional popular. ¿Qué quiere decir los movimientos de tipo nacional popular? Bueno, en la Argentina quería decir el peronismo, pero eso significa todos los movimientos de tipo populista que se han difundido a lo largo de la historia en toda Latinoamérica y que tienen una raíz cultural de tipo esencialmente religioso católica, ¿no? O sea que el peronismo en esa óptica era visto no como un partido, y por otra parte el peronismo no se piensa a sí mismo como un partido, sino como un movimiento social y nacional que encarna precisamente esto, o sea, la cultura católica del pueblo y la identidad religiosa de la patria. O sea que el peronismo es una especie de brazo secular de eso que yo llamo el mito de la nación católica. Si así es, entonces, ¿quiénes eran los no peronistas? Bueno, los no peronistas, decía Bergoglio, y en esto tampoco cambió de idea, eran la clase colonial. ¿Por qué? Porque el enemigo eterno de la nación católica era todo aquello que a lo largo de la historia la había erosionada, la había debilitada. ¿Y qué es que había debilitado el régimen de cristiandad en América Latina? Bueno, al comienzo era la reforma protestante. De la reforma protestante viene el racionalismo, viene la revolución científica, viene el liberalismo, viene el capitalismo, viene la democracia liberal. Estos son los enemigos eternos de Bergoglio, y si uno lee sus discursos de pontífice, son más diplomáticos que en el pasado, pero esto sigue siendo el enemigo, que es el enemigo de la España eterna en realidad, ¿no? Y por lo tanto, el enemigo del peronismo, o sea, las clases medias argentinas, ¿no? Eran como extranjeros en patria, o sea, cipayos, de acuerdo con su lenguaje, es decir, personas que habían sido contaminados, contagiados, penetrados por las costumbres nacidas en el mundo protestante y entonces no representaban el verdadero pueblo que en cambio seguía encarnado en el movimiento peronista. Así que esta visión religiosa tiene consecuencia política de enorme alcance. De hecho, en el libro es interesante porque se habla obviamente de los mensajes, de la palabra, por así decirlo, la relación también política de Bergoglio, pero se habla de los silencios también. ¿Cuáles serían los silencios a su juicio del actual Papa y cuáles son los silencios de antes de ser sumo pontífice? Bueno, los silencios son sobre primero
la democracia de tipo liberal, de tipo constitucional. Esto no forma parte de su horizonte, ¿no? Su idea bien típica de la tradición populista latinoamericano es que la democracia es un concepto de tipo social, ¿no? De ahí que, bueno, cuando él mira al peronismo clásico, suele recordarlo, de ahí, ¿no? Los silencios sobre qué me pregunta, por ejemplo, sobre el peronismo clásico, porque del peronismo clásico, los años 40 y 50, recuerda los logros, ¿no? Logros que se pueden discutir porque tuvieron un costo, que los argentinos lo pagaron en las generaciones sucesivas, pero recuerda lo que él llama justicia social, la inclusión de las masas, la suba de los sueldos, los derechos sociales, el culto a Eva Perón, etcétera, etcétera. Claro que se olvida, cancela, y ahí el silencio, que es el silencio sobre toda la tradición peronista, en realidad, bueno, el autoritarismo del régimen, el monopolio de los medios de comunicación, el uso de los recursos públicos con fines de propaganda de parte, la corrupción, por supuesto, la concentración de poderes y la manipulación de la Corte Suprema, bueno, el uso de la escuela para difundir la doctrina peronista. Podría citar todos los elementos de un régimen típicamente totalitario, donde efectivamente el individuo está sometido a la colectividad. Tan es así que el objetivo era la comunidad organizada, o sea, una sociedad de cuerpos como la sociedad medieval, que finalmente es su ideal, ¿no? Donde hay una fe, que es la fe católica, por supuesto, un pueblo, el pueblo es uno, unido por la fe, no es plural, y tiene un rey, que en ese caso es un caudillo, ¿no? Protector del pueblo, una especie de santo patrono que es la cabeza del organismo. De manera que hay una visión selectiva de su pasado y, y después hay una visión selectiva también del presente, porque el libro es sobre la relación entre Bergoglio, Papa, o sea, Papa Francisco, y los gobiernos democráticos argentinos durante los 10 años de su pontificado. Y bueno, es muy evidente ahí que su postura es una postura tendenciosa políticamente, o sea, responde a su visión del mundo. Hacia los gobiernos peronistas tiene una vara y tiene una vara diferente hacia los gobiernos no peronistas. En el libro se ve muy bien que desde su perspectiva el gobierno de Mauricio Macri, por ejemplo, la coalición de Mauricio Macri, gustar o no gustar, bueno, es irrelevante, pero desde su perspectiva representaba el antipueblo, la antinación, la clase colonial a la que hacía referencia antes. Y de ahí las enormes presiones. En el libro se detallan presiones que son, yo creo, bastante impresionantes para demostrar un poco la injerencia política del pontífice en la política argentina. Con respecto al peronismo, la actitud fue diferente. No porque el Papa sea, ya esto espero haberlo aclarado en forma trivial, peronista. No, es el peronismo que es vinculado al mito de la nación católica. Pero claro que dentro del peronismo, hacer un movimiento popular de gran alcance, siempre hubo diferentes corrientes, ¿no? Hay un populismo de las orígenes, un populismo nacional católico, y es el que reivindica Bergoglio, y un populismo secular, el populismo que en Europa o en Chile representaría la izquierda política, pero que en la Argentina terminó todo dentro del movimiento peronista. Entonces, cuando gobierna el peronismo, y eso también lo detalla el libro, la política de Bergoglio, digamos, usa una expresión un poco así, un poco de jerga política, pero es típica argentina, pero juega la interna peronista. O sea, no le hace la contra, como sí le hizo a Macri, a los gobiernos peronistas, sino que trata de mover sus piezas, y tiene muchas, una gran cantidad, sindicalistas, gobernadores, alcaldes, movimientos populares, el clero, tiene una tecla extraordinaria para tocar su música y juega la interna peronista tratando de canalizar, de encauzar el peronismo hacia su raíz
nacional católica y distanciarlo de su pulsión secular. A veces lo logra, a veces no lo logra. De ahí, por ejemplo, su tensión con Néstor Kirchner, ¿no? Kirchner representaba, como los montoneros en los años 70, un peronismo más secularizado, marxistizado hasta, y entonces en su juego en la interna peronista, Bergoglio lo combatía, ¿no? Pero lo combatía no por antiperonista, lo combatía por devolver el peronismo a sus raíces nacionalcatólicas. Bueno, hablemos de otro tema que también, bueno, acá en Chile se ha hablado generalmente es un tema, que es el viaje de Francisco a Argentina. Son 10 años finalmente, de donde ha estado el peronismo, donde ha estado Macri. ¿Por qué finalmente no ha ido a Argentina, aunque sí él siempre se refiere a algunos temas, la contingencia, etcétera? Pero ¿por qué no concretó nunca o no ha concretado nunca un viaje ahí? Es un tema que ya un poco se volvió una comedia, ¿no? Un poco cómica también, pues son 10 años que el Papa dice y niega, niega y dice, ¿no? Cuántas veces fue casi anunciado y cuántas veces fue desmentido. Eh, Podríamos dar muchas explicaciones, pero yo creo que hay una esencial. Muchas explicaciones en el sentido que es muy evidente que el Papa ha utilizado el tema de su viaje a Argentina y sigue utilizándolo, porque lo usó hace poco en la campaña electoral también. El candidato Massa dijo que, y nadie lo desmintió, que yo sepa, dijo que en caso de ganar a él, el Papa visitaría Argentina, como para decir, si gana Milei, que finalmente ganó Milei, el Papa es improbable que viaje. Es muy improbable que viaje, ahora nunca se sabe, además tiene problemas de salud, el hombre es mayor, así que bueno, se entendería también. Pero hasta ahora jugó un poco con esto, ¿no? Era como para prometer viajar en caso de que los argentinos se portaran bien, o sea, eligieran una mayoría coherente con el mito de la nación católica, no viajaría en caso de que los argentinos votaran mayoritariamente a gobiernos alejados del mito de la nación católica. Y ya que entre kirchnerismo, Alberto Fernández y Macri, los argentinos no se portaron muy bien desde la perspectiva del Papa, y ahora Milei, menos aún, se entiende que el Papa no haya viajado. Pero yo creo que la explicación principal, más profunda, es que el Papa es consciente que, que no es un factor de unidad en la Argentina. O sea que no solamente él como persona, bueno, él especialmente porque por los argentinos está muy identificado con la tradición populista, con la tradición peronista, es inevitable. Quien conoce un poco su historia, todos en la Argentina saben que está estrictamente vinculado con el peronismo. Pero más allá de esto, en general, la Iglesia Católica Argentina, al haber sido un factor de poder tan fuerte, tan poderoso, divide aguas. Es inevitable, siempre la dividió en los años 30 y 40, en la época peronista, después en los años 60 y 70, hasta el día de hoy. Entonces, se entiende, por ejemplo, que el 68% de los argentinos se diga católico, pero solamente el 23% apruebe la actuación de la Iglesia Católica, porque la percibe como demasiado vinculada con el manejo político. Y entonces, si el Papa debe viajar a Argentina para dividir en lugar de unir, sería medio un papelón. No digo como el de su viaje en Chile, que fue un viaje bastante desafortunado, o sea, tal vez el que menos, que digamos, peor le salió de todo lo que hizo, pero algo así. Y la prueba de lo que estoy diciendo, que si uno lo piensa es increíble, es que en un país que la Iglesia sigue definiendo como una nación católica, donde el pueblo tiene cultura católica, y donde por lo tanto la catolicidad de la patria viene antes de la constitución política, acaba de salir triunfante en las elecciones un hombre como Javier Milei, que durante la campaña electoral lo ofendió de forma también muy bruta al Papa argentino, al primer Papa argentino en la historia. Uno pensaría que, bueno,
el candidato que ofende al Papa en la Argentina, dadas las condiciones, nunca en la vida va a salir presidente. Y no, triunfó, una paliza tremenda al peronismo. Esto da la medida de cuánto divide la Iglesia argentina. Y usted, Loris, como experto también en el tema no solo del Papa, sino también en el tema Vaticano, ¿cuál es que cree que es el punto a seguir a futuro? Es decir, usted lo decía, el Papa también es una persona mayor, tiene problemas de salud, y eso también dentro del Vaticano me imagino que tiene una preocupación, porque más allá de que él sea el sumo pontífice, no sé si ya hay, bueno, siempre hay, pero me imagino que en algún momento van a aparecer otros candidatos a reemplazar al Papa, incluso con presiones como ocurrió con Ratzinger de que renunciara. ¿Cuál es la efectividad que tiene hoy día el Papa pensando en Milei en Argentina, pensando también en la caída del peronismo? ¿Hay una influencia potente o esto ya se empieza como a matizar, a disminuir, a aminorarse? Yo creo que la influencia del Papa en la Argentina sigue siendo extraordinariamente fuerte, que el arraigo del peronismo, a pesar de la derrota, siga siendo extraordinariamente fuerte. Pienso que el peronismo siempre se compactó cuando estaba en la oposición. Nunca, nunca, frente a ninguna derrota, nunca el peronismo se reunió, digamos, en una sesión, en un congreso del movimiento, del partido, para hacer autocrítica, para debatir las razones de la derrota. No, no cambió cultura política. Es un movimiento que nació afuera del espíritu del constitucionalismo liberal, de la democracia liberal. Su idea siempre fue la idea de la democracia orgánica, funcional, con cualquier objetivo popular, social, pero no la democracia liberal, de manera que convive mal con la democracia liberal y por lo tanto todas las veces que gobernaron gobiernos peronistas intentó boicotearlos. Y aunque sea minoría, tiene extraordinarios instrumentos. Bueno, en parte se vio ya con Macri. Para que tengan una idea, los movimientos populares bendecidos por el Papa marchaban todos los años a la Plaza de Mayo saliendo del santuario de Liniers, donde se celebra San Cayetano todos los años, o sea, desde una ceremonia religiosa, el monumento, el beso a la imagen del santo, la bendición de las espigas, bueno, salían movimientos políticos con también algunos sectores bastante agresivos y violentos en estos movimientos para protestar en contra del gobierno, con las pancartas que invocaban al Papa, o sea, y formados y guiados por hombres, algunos de los cuales son notorios por haber sido nombrados por él funcionarios en el Vaticano, ¿no? De alguna institución laica. Es solamente un ejemplo, ¿no? De muchos. Cuando el gobierno Macri intentó hacer la única, casi diría, ¿no? Reforma estructural que un poco intentó hacer, ¿no? O sea, una reforma de las jubilaciones, bueno, se armó un desastre, una verdadera guerrilla en la Plaza del Congreso de Buenos Aires, con toneladas de piedra o no sé cuántas piedras se tiraron sobre el Congreso, una violencia tremenda. Ahora, no estoy diciendo que el Papa inspira la violencia, no, no me pasa ni por la cabeza. Estoy, sin embargo, diciendo que sí, el Papa forma parte de un enjambre de movimientos, instituciones, ideas, etcétera, que sin duda tratarán de boicotarlo el gobierno de Milei. No casualmente en la Argentina hay ya sectores que están hablando de resistencia. Ahora, en democracia se hace oposición, no se hace resistencia. Resistencia se hace contra un invasor, ¿no? O se hace en contra de una dictadura, de un gobierno ilegítimo, pero contra un gobierno que guste o no guste. Yo no tengo ninguna especial simpatía para Milei en realidad, pero Milei ganó elecciones, ¿no? Limpias, tiene todo el derecho de ejercer su derecho democrático a gobernar y que la oposición sea democrática exactamente como él tiene que comportarse de acuerdo con la Constitución. Que se hable de resistencia ya es una amenaza. En la Argentina lo llaman el club del helicóptero,
¿Qué quiere decir? Quiere decir que lamentablemente ya pasó que presidentes no peronistas tuvieron que dejar el poder escapando con el helicóptero antes que terminara su mandato. Bueno, no es lo que necesita Argentina, eso seguro. Por último, Loris, a propósito de lo último, no quiero dejar de preguntarte, porque tú también eres un analista político. ¿Hacia dónde vamos a propósito de este tema de Milei, de otros, de Bukele, de otras figuras, que son estas, que reivindican ciertas cosas que para algunos son chocantes, para los argentinos, por ejemplo, fue sorprendente que saliera, y además con una gran mayoría, pero pareciera que estas figuras como que se van quedando como que van llegando, están desembarcando en algunos países, incluso en Italia, en otros países también, donde estas fuerzas vuelven a tomar cierta potencia. ¿Cuál es tu mirada a propósito de estas figuras? Bueno, son evidentemente fruto de una polarización extrema, ¿no? A mí no me gustan, pero lamento decir que también es el fruto de los movimientos populistas que tuvimos del otro lado, ¿no? O sea, si los movimientos populistas populares, llamámoslos así, son el chavismo, en Correa, Evo Morales, el kirchnerismo, o sea, son movimientos que tienen una extraordinaria pulsión autoritaria, que tienen la pulsión a concentrar los poderes, a limitar la libertad de las oposiciones, ¿no? Que tienen una visión redentiva, salvífica, escatológica de su rol, ¿no? Casi religiosa. Es casi inevitable que cuando el péndulo va del otro lado tengamos características bastante parecidas. Yo siempre digo, cuando yo dejé de estudiar la Iglesia Argentina, me dediqué a estudiar también como fenómeno histórico y teórico el populismo. Bueno, los populismos son más o menos todos así, o sea, un populismo en el poder está creando el perfil del populismo que se le opondrá. Entonces, a todos aquellos que han tan amado el modelo Chávez, y ahora se le toca tragar lo opuesto. Ahora, claro que también las circunstancias son diferentes, así como Chávez no es igual a Kirchner, a Morales, o a Correa o a los otros que yo he mencionado, o a López Obrador, aunque sí formen parte de una misma familia, sin duda. Al mismo tiempo, los líderes que mencionaste y que podríamos añadirle, bueno, el famoso Bolsonaro y varios otros que van a aparecer, es inevitable que aparezcan, también son diferentes ellos y son diferentes los contextos, ¿no? Ahora, en un país como El Salvador, Bukele me parece que ya se metió en el bolsillo el Estado de Derecho, si no del todo, casi. Un poco como del otro lado hizo Ortega en Nicaragua, ¿no? Yo calculo que en países como Argentina, bueno, hayan anticuerpos un poco más fuertes. Como en Europa, por otra parte, ¿no? Los personajes que en Europa desde la oposición querían un poco emular ese tipo de liderazgo, bueno, cuando llegaron al poder en general se han normalizado mucho porque el tejido institucional de la democracia está en condición de metabolizar muchas cosas, ¿no? Y yo creo que Milei, dentro de todas, no tiene mucha, aunque tuviera la voluntad, y no me parece que tenga realmente la voluntad de crear un régimen autoritario. Además, para uno que se proclama liberal democrático es muy complejo, ¿no? Sería realmente contradecirse, pero aunque tuviera esa voluntad, porque tiene atisbos de tipo autoritario, quien lo vio en campaña electoral antes de la PASO era realmente para dar terror, una intolerancia enorme, una locura realmente poco razonable y equilibrada, así que algunas angustias hay razón para tenerla, pero no veo que tenga ninguna posibilidad de hacer nada especial. Yo me lo imagino como un presidente débil en realidad, extraordinariamente débil, que podrá hacer muy poco y una muy pequeña parte de su programa electoral. Me preocupa más, y vuelvo de donde vengo, me preocupa más una figura tan extrema, tan provocativa como la de Milei, la reacción que genera del otro lado.
porque claro, la democracia necesita un consenso unánime sobre la regla del juego, ¿no? Los actores pueden odiarse entre ellos, pero reconocer la regla del juego. Ahora, que aparezca un Milei y del otro lado se hable de resistencia, esto ya habla mal, así, de la convivencia dentro de la democracia, pero yo igual para Argentina. En otros casos no, son todos diferentes, ¿no? Los casos. Hay países de debilidad institucional crónica donde pueden pasar cosas muy feas, pero para Argentina tengo una moderada confianza que pueda crearse una alianza tan amplia de Milei con sectores peronistas moderados que finalmente volveremos a una especie de Menem II, una especie de repetición del gobierno peronista liberal, más peronista que liberal de Menem. Lori Sanata es autor del libro El puntero de Dios, de Editorial Planeta, recordemos también para la gente que no mira o nos escucha a través de nuestra plataforma, está en Chile el libro en formato físico y en ebook, que es este formato digital. Obviamente en otros países también lo pueden encontrar, así que la gente lo puede buscar ahí. Acá en Chile apareció ahora hace poquito ya, a fines de año, así que está el libro físico, el libro de papel que le decimos acá en Chile, para que lo puedan adquirir. Lori, un millón de gracias, éxito y un abrazo desde Chile. Muy amable, muchísimas gracias por invitarme.